Mi padre siempre fue un hombre respetado, se lo ganó a pulso y, como no, sí era maestro en el pueblo, pero también hacía albañilería, plomería, electricidad y deberes de campo. Aparte de que su nobleza era infinita, pues siempre regalaba comida a los más necesitados. Y si no tenía dinero, ayudaba con su mano de obra en lo que se le requiera a cambio de nada. Todo eso sin decir que era un excelente papá, muy responsable y extremadamente cariñoso con sus hijos y con mi madre. La forma de ser de mi padre causaba envidia en muchas personas e inclusive entre sus propios amigos, o bueno, disque amigos. Estos se burlaban de él y le decían que su vida era aburrida, puesto que mi padre no tomaba, no fumaba y tampoco era mujeriego. Especialmente uno de ellos le traía un odio enorme acompañado de envidia. Siempre lo maldecía y a su vez decía que alguna vez ese santo tendría su escarmiento. En una ocasión, la esposa de este hombre acudió a nuestra casa. Era por allí de las 11 de la noche y fue muy desesperada a buscar ayuda. Según se había quedado misteriosamente sin energía eléctrica y su esposo se había ido de viaje. Mi papá, quien ya se encontraba dormido, se levantó y muy gustosamente aceptó ir hacia la casa. Mi madre, quien tenía una mala espina, le dijo que no vaya, pero este le dijo que no se preocupara, que iba a ser rápido. Además, que a él no le gustaría quedarse sin electricidad en esos días donde el calor y los mosquitos estaban a la orden del día. Y bueno, así fue como mi padre acudió a la casa de esta señora. Al llegar, se percató que solo se trataba de un fusible que se encontraba quemado, así que le hizo un remedio y pudo reparar el problema. La señora le agradeció mucho y le dijo que no tenía dinero para pagarle. Pero mi padre le dijo que no se preocupara. Al ser la esposa de su amigo, de todos modos no tenía pensado cobrarle. Una vez terminado el trabajo, en punto de la medianoche, mi viejo salió de aquella casa rumbo a la nuestra. Así que bueno, no está de más comentar que por el horario las calles eran solitarias y además poco visibles, pues estaban cubiertas por una densa capa de neblina que opacaba el ambiente del lugar. Para que él pudiera llegar a nuestra casa, tenía que pasar por un gran parque que se encontraba casi en el abandono, y fue en este mismo lugar donde al estar caminando se encontró con una mujer llorando. Esta se encontraba justamente a orillas de un terreno desocupado que colindaba con el monte y se cubría la cara con ambas manos. Al escuchar los sollozos, mi padre fue hacia ella y comenta que al momento de acercarse por donde estaba la mujer, sintió un descenso rápido de la temperatura. Esto le generó un gran desconcierto, pero igual y se lo atribuyó a su ubicación muy cercana al monte. Mi viejo, tal cual valiente que era, nunca sintió miedo y con sus ganas de ayudar que lo caracterizaban, no dudó en tocarle el hombro a la mujer para después decirle: «Buenas noches, señorita. ¿Se encuentra usted bien? ¿La puedo ayudar en algo?». Al instante de realizar eso, mi padre cuenta que la mujer dejó de llorar y se quedó callada por unos segundos, para después volver a romper el silencio del desolado sitio por medio de una risa demoníaca. Al escuchar esas carcajadas sobrenaturales, ahora sí, aquel valiente hombre se hizo para atrás. La mujer, con el mismo tono demoníaco con el que estaba riendo, le dijo: «Vete de acá, buen hombre, que no he venido por ti». Sin pensarlo dos veces, corrió y corrió sin mirar atrás, al mismo tiempo que rezaba y tomaba con fuerza el crucifijo que le colgaba del cuello. Dice no estar seguro, pero le pareció escuchar unos gritos desgarradores cuando él ya se encontraba lejano del sitio. Pero a pesar de que los gritos se le hicieron conocidos, él no se detuvo para nada hasta llegar a mi casa y contarle a mi madre lo que le había pasado. Ella le preparó un té porque tenía miedo que le dé un infarto de lo asustado que estaba, y antes de dormir se pusieron a orar mucho hasta que llegó el momento que lograron conciliar el sueño.
Al día siguiente mi padre se despertó con la desagradable noticia de que aquel amigo, aquel que le tenía tanta envidia, había muerto. La esposa de este iba llorando y gritando desconsoladamente a mi casa, diciendo que su esposo había muerto. Sin embargo, la señora le pedía perdón a mi padre a nombre de ella y del ahora fallecido. Mi padre trató de tranquilizarla, puesto que no sabía nada de lo que estaba ocurriendo. Y fue entonces cuando la señora nos contó entre llanto que su esposo le tenía tanta envidia a mi padre que se habían puesto de acuerdo para asaltarlo y, de ser posible, acabar con su vida. Es por eso que dañaron el fusible de su casa de forma intencional, a sabiendas que mi padre no se negaría en ir a revisarlo. El ahora difunto esperaba a mi padre en aquel parque oscuro y abandonado, que era el camino de regreso y que sería el lugar ideal para realizar el crimen. Aunque la señora, después de tranquilizarse, mencionó que no sabía cuáles eran las verdaderas intenciones de su esposo, pero él se notaba muy dispuesto y había ido armado con una navaja. De igual forma, la señora nos contó que eran apenas como 40 minutos que mi padre había salido de su casa y su esposo no llegaba. Ella se preocupó, pero tenía fe en que el Señor lograría su objetivo y fue así que ella se acostó a orar para que todo saliera bien. Pasados 5 minutos de que se había acostado, alguien tocó la puerta y presurosa fue a abrir pensando que era su esposo. Entonces vio a su marido parado frente a ella, extremadamente pálido, con las pupilas dilatadas y bastante frío, tan frío que le salía vapor frío de la piel. Rápidamente lo llevó hacia la cama y lo envolvió con todas sus cobijas, además de que le puso paños de agua caliente en la frente. Pero la temperatura del señor no aumentaba y, muy al contrario, no dejaba de bajar, y era tan así que el cuarto donde él se acostó quedó frío. Ella, sabiendo que no podía acudir a la policía por ayuda, le preguntó insistentemente qué le había pasado. Pero el hombre simplemente no se movía, seguía con los ojos muy abiertos y las pupilas dilatadas ahora estaban en blanco. A palabras de la señora, en lo que fue el último suspiro de su marido, este le alcanzó a decir que iba a atacar a mi padre por la espalda, pero cuando ya iba a realizar el acto, vio a mi padre correr. Esto se le hizo bastante extraño, así que salió detrás de él para alcanzarlo. Pero en el camino, lo detuvo una mujer con cara de caballo y patas de cabra. Después de eso, se la pasó diciendo entre llanto: «Era el diablo que vino por mí, era el diablo que vino por mí». Repitió esto una y otra vez, hasta que poco a poco se quedaba sin fuerzas. El hombre no cesó de repetir esa frase con una voz cada vez más baja, hasta que falleció. Mi padre, al escuchar el relato de la señora, sintió un escalofrío por todo su cuerpo y sacó a la mujer de la casa. Le dijo que no se volviera a acercar a él o a su familia. Así que, entre molestas, con miedo e indignada, mi madre y yo le dijimos a mi padre que la denunciara por lo que había hecho. Pero mi papá respondió que no era necesario, que ese hombre y esa mujer ya habían tenido su merecido. Hoy en día en mi casa no se toca el tema. Mi padre falleció y fue despedido con honores en el pueblo. Por mi parte, nunca he dejado de preguntarme qué había sido esa cosa que se le apareció ese día. Pero si es que fue el diablo, le agradezco por proteger a mi padre. La siguiente historia que voy a contarles, queridos amigos, es un suceso extraño como ocurrió con unos amigos cuando viajamos de Reynosa a Victoria por cuestiones laborales. Todo inició en una tarde-noche cuando íbamos en la carretera. Yo, como siempre, era muy chocante y, con tal de asustar a mis compañeros de trabajo, iba contando historias de terror y de ovnis que alguna vez en mi vida había escuchado y que nunca olvidaba por ser amante de esos temas sobrenaturales. Después de un rato de viaje, mis compañeros dormitaban, cuando repentinamente y a medio camino, miré a un perro negro muy delgado con un collar rojo bien bonito. El perro iba a duras penas caminando en la orilla de la carretera, y las manchas de sangre por todo su cuerpo
solo dejaban entrever que había estado posiblemente involucrado en una pelea violenta. Extrañado por aquel animal, desperté rápidamente a mis compañeros y una amiga me dijo: «Roberto, detén la camioneta, vamos a subirlo, está muy mal herido, pobrecito, ha de ser que estar perdido y seguramente tiene sed y hambre». A decir verdad, yo siempre he tenido un enorme aprecio hacia los animales, pero no sé por qué en un principio me negué a parar. Aquella situación me traía una mala espina, y mi lógica me decía que no era muy común ver a un perro de esos en medio de la nada. No obstante, terminé por hacerle caso a mi amiga y me orillé. Por otra parte, al momento de orillarnos, el perro asustadizo corrió hacia la maleza y se internó monte adentro. Posterior a ello, entre espinos, zacate y árboles se fue mi amiga y un amigo más atrás del perro y se quedaron 2 amigos más conmigo. Así nos mantuvimos entre pláticas y risas cuando escuchamos unos gritos que provenían del monte. Nos pusimos en alerta y estábamos bajando de la camioneta para ir a ver qué sucede, cuando los 2 amigos que habían ido por el perro salieron asustados y corriendo a toda velocidad. No sabíamos qué ocurría, y ellos, entre la corretiza, nada más nos dijeron bastante alarmados: «Súbanse al carro, rápido». Sin pensarlo 2 veces nos subimos, y mi amiga estaba toda pálida y no podía hablar bien. Le preguntamos qué ocurrió, pero ella solo tartamudeaba mucho. Mi amigo, al ver nuestra insistencia de preguntarle a la chica, me gritó desesperadamente: «Arranca, cabrón, ¿no ves cómo estamos?». Así que al escuchar esto sentí temor y salí a toda velocidad. Una vez que nos alejamos, mirábamos con miedo hacia atrás y vimos a lo lejos la silueta de un hombre parado a mitad de la carretera. Una vez que los 2 chicos estaban más tranquilos, les preguntamos nuevamente qué era lo que había ocurrido, y esto fue lo que nos contaron. Fuimos detrás de ese pinche perro, pero al intentar atraparlo, él corrió más rápido y se metió entre unos maizales. Yo le dije a Rebe que mejor lo dejáramos por la paz, pero ella y su terquedad me dijeron que vayamos por él. No sé por qué demonios le hice caso. Nos internamos apenas entre los maizales cuando comenzamos a escuchar los gritos de una persona. Frenamos y nos mantuvimos expectantes, cuando repentinamente y muy cerca de nosotros salió a toda velocidad un hombre. Estaba completamente desnudo, bañado en sangre, con un gran collar rojo en el cuello, igualito al que traía el perro, y con una cara como de poseído nos gritó: «Acérquense, ¿no venían por mí?». Así que sin pensarlo 2 veces nos echamos a correr. Es por eso que llegamos a prisa. Al escuchar lo que mi amigo nos contó, quedamos mudos con la historia. Y lo más probable es que sea la misma persona que habíamos dejado atrás y vimos a mitad de la carretera. Hasta el día de hoy, queridos amigos, este suceso es tema de plática. Obviamente nadie nos cree, pero nosotros estamos seguros de lo que ocurrió. Nahual, brujo o el mismo demonio, realmente no sabemos lo que era ese hombre, y ojalá que nunca lo sepamos. La tercera y última historia que les quiero contar, querida comunidad, está basada en la experiencia de una tía que lamentablemente ya no se encuentra con nosotros. Sucedió cuando tenía 20 años y vivíamos en un pequeño pueblo al norte de Jalisco. En este pueblo existe una calle a la cual le llaman la calle de las brujas, pues se decía que allí vivían las brujas más poderosas de la región. Precisamente llegué a vivir en la nombrada calle, pero siempre me extrañaba la mala fama del lugar, porque hasta ese entonces no había visto nada fuera de lo normal. Y realmente hubiera preferido que siempre sea así, pero desafortunadamente no lo fue. En una noche cuando ya me preparaba para dormir, siendo alrededor de las 11 y teniendo mi cuarto con una ventana que daba hacia la calle, comencé a escuchar como si un toro bramara junto a mi ventana. Eso me pareció bastante raro, pues no creía que algún ganadero estuviera paseando sus toros en mitad de la noche.
Así que decidí asomarme y al no ver nada y ganándome la curiosidad, intenté salir a la calle. Cuando entreabrí la puerta con el temor de que si fuera un animal y se me lanzara, observé algo increíble y extraño. En el suelo, como gateando, se encontraba un hombre, el cual no se había percatado de que yo le miraba. Me quedé en shock, pues este hombre era gris, no tenía pelo y de sus brazos caía piel como si tuviera lepra. En ese momento lo interpreté como si fueran alas, pero en cuestión de segundos miraba con horror a este ser, y fue allá cuando me percaté que él hacía esos sonidos. De allí miré unos segundos más, y fue entonces que con horror vi cómo al caminar lograba clavar lo que parecían ser sus uñas en el asfalto. Luego, de un momento a otro se levantó y pude observar bien su cabeza. Sinceramente, ver aquel ser me dejó marcada para siempre, porque no se asemejaba con alguna criatura conocida. Es que amigos, solo lo podría describir como la terrible cruza entre un lobo y un humano. En ese momento cerré la puerta y preferí dormir en mi baño porque era la parte más alejada de la calle, pero aún así escuchaba sus bramidos. A la mañana siguiente y queriendo tener evidencias de lo visto la noche anterior, intenté buscar las marcas de este ser en el suelo, pero en el momento en que me agachaba para buscarlas, salió una vecina la cual era muy mayor y me preguntó: ¿qué te pasó? ¿Se te cayó dinero? Y antes de que pudiera contestar, me comentó: ¿o a poco? ¿Tú también lo viste? Vi que, doña Refugia, respondí sorprendida y ella contestó: al hombre que se arrastra por aquí, este es su recorrido, quién sabe a quién estará buscando. Y bueno, comunidad, así termina esta historia, pero dentro de lo que la gente cuenta, este ser es muy famoso en esta región. Y espero de verdad que lo que sea que esté buscando ya lo haya encontrado y no vuelva a aparecerse nunca más. Bueno amigos, hemos dado por finalizado estas historias macabras. De verdad, espero que les haya gustado mucho y sobre todo que lo hayan disfrutado. Y pasando una vez más a la sección de saludos, por esta ocasión quiero mandar saludos a los miembros de la comunidad. Concepción Galindo, quien nos escucha desde Ramos Arizpe, Coahuila, para Lío Hernández de Indiana, Estados Unidos, y para Angélica Filomeno. De verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo.